Bueno, en esta serie de videos vamos a mirar un ejercicio de simulación dinámica tipo parcial. En este caso se trata de un negocio de comida preparada. Inicialmente el negocio tiene un solo producto que es la musaca griega y solamente empiezan con 3 empleados, Camilo, Laura y Andrés. Nos dan los 4 pasos para preparar la musaca, que es lo que sucede dentro del negocio, y nos dicen que evaluemos 2 alternativas para aumentar las utilidades, contratar a una persona adicional y comprar un horno nuevo. Nos dicen que evaluemos las opciones durante un día de operación, que son 8 horas, y que hagamos una recomendación. Acá las opciones serían contratar un empleado para que ayude en el primer paso, que es preparación de ingredientes, que el nuevo empleado ayude en la preparación de las salsas o comprar un horno adicional. Al final entonces tenemos que recomendar. Vamos a empezar entonces, como en cualquier ejercicio, por hacer un create que nos genere las entidades con las que vamos a estar trabajando. Vamos a tener entonces un create que nos va a generar las entidades de la simulación y en este caso esas entidades van a representar las musacas que estamos preparando. Es decir que en este punto simplemente van a ser el conjunto de ingredientes que después se van a convertir en las musacas. Vamos a poner de una vez el primer proceso, que según el enunciado se va a llamar preparar los ingredientes, nos dice cuánto tiempo toma y quién es el empleado encargado. Entonces tenemos preparación, ingredientes y de una vez vamos a poner la información acá. El tiempo va a ser igual a, o va a estar distribuido como una distribución normal con un promedio de 30 minutos y una desviación estándar de 3 minutos. Y nos dicen que solamente necesitamos un recurso, es decir, esto es sysDelayRelease, necesitamos un recurso que va a ser Camilo, es el encargado en este caso. Camilo, y solo necesitamos un Camilo. Esta es la información de este proceso. Y luego vamos a seguir entonces con la preparación de la salsa. Fíjense que acá nos dice primero que cada porción de salsa debe ser preparada con una sola persona, por una sola persona, perdón. Nos dice cuánto se demora y nos dice que además después de preparar la salsa la debemos dejar en reducción por 1 hora, es decir, esperar 1 hora en la estufa hasta que la salsa se espese. Entonces acá tenemos 2 procesos. La encargada acá va a ser Laura. El primer proceso va a ser la preparación de la salsa como tal. Vamos a poner esto acá. Entonces esto va a ser preparación salsa. La encargada va a ser Laura en este caso. Y esto se va a demorar, nos dice acá una triangular 12, 15, 25. Entonces esto va a ser una triangular. Y acá 12, 15, 25 minutos de nuevo. Y después vamos a tener la reducción de la salsa, que es un proceso diferente. Sabemos que es un proceso diferente porque en este caso no necesitamos ningún recurso. Es simplemente la reducción de la salsa, la dejamos esperando en el fogón hasta que espese. Esto se demora, nos dicen una constante de 1 hora o 60 minutos. Y acá ya no necesitamos ningún recurso, por lo tanto esto va a ser solamente un delay sin recurso. Después de esto vamos a tener otro proceso y acá nos dice que el siguiente proceso es ensamblar la musaca, es decir, armar la musaca con los ingredientes que preparamos y las salsas. Nos dice que esta tarea generalmente es realizada por una sola persona y tarda una triangular de 3, 5 días y el encargado es Andrés. Entonces
vamos a coger esto, que es más o menos parecido. Se demora una triangular de 3, 5, 10 minutos y el encargado en este caso es Andrés, solo necesitamos una persona. Y finalmente hornear la musaca, que toma entre 50 y 60 minutos, y necesitamos el horno que tiene capacidad para 2 musacas. Entonces tenemos el proceso de hornear. Acá se nos olvidó cambiar el nombre, esto es armar. En el proceso de hornear necesitamos acá un recurso que se va a llamar horno. Fíjense que solo necesitamos un horno y esto se va a demorar una uniforme entre 50 y 60 minutos. Ahora, en algún lugar tenemos que poner que el horno tiene capacidad 2. Entonces vamos a crear acá una nueva página, o incluso en la misma podemos poner un cuadro de texto con información adicional. Entonces, por ejemplo, sabemos que el recurso horno va a tener una capacidad igual a 2. Y finalmente vamos a poner un dispose acá, del cual no necesitamos ninguna información. Vamos a unir los procesos. Y fíjense que mientras unimos los procesos, acá hay información que todavía nos falta llenar. Y lo primero que nos damos cuenta es que no sabemos cada cuánto generar entidades ni cuántas generar. Si lo pensamos por un momento en el contexto real del problema, lo que estamos generando acá son los ingredientes para las musacas. En la vida real o en un negocio real, estos ingredientes no llegarían, sino que estarían en el inventario del almacén. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que asegurar es que en este punto estén disponibles los ingredientes que hay en inventario. En este caso, nosotros podemos suponer o hacer un supuesto inicial y decir que hay 100 porciones de ingredientes que nos alcanzarían para 100 musacas. Esto concuerda con las restricciones de la versión académica de Arena y además probablemente nos alcance para simular 8 horas del día, ya que los tiempos de preparación son bastante altos. Entonces vamos a decir acá que el tiempo entre llegadas va a ser igual a 1, de todas formas esto es irrelevante, que el número de llegadas o de arrivals va a ser igual a 1 solo y que las entidades por arrival va a ser igual a 100. Estos serían las 100 porciones de ingredientes que van a fluir a través de nuestro sistema. Entonces solamente tenemos un arrival, nos llegan 100, es decir que justo al principio de la simulación tenemos en este punto nuestro inventario de 6 porciones de ingredientes. Además de esto, tenemos que especificar que vamos a hacer un número de replicaciones igual a 10, como nos lo dice el enunciado en esta parte. Acá nos dice simule 10 replicaciones. El replication length, es decir, la duración de cada replicación va a ser de un día. Length. Y que un día va a equivaler a 8 horas laborales. ¿Sí? Aparte de esto, en este punto no necesitamos más información. Todos los recursos van a ser generados automáticamente con capacidad 1. Lo que sí necesitamos es decir que a cada empleado le pagan 20.000 pesos por hora. El resto de la información ya la vamos a tener en cuenta más adelante. Entonces vamos a decir acá que para Andrés, Laura y Camilo, entonces busy hour cuesta igual que el idle hour y eso va a ser 20.000. Esa es la información que necesitamos. Ahora vamos a ver qué pasa
para las alternativas que tenemos que plantear. Entonces la primera es un empleado adicional en la preparación de los ingredientes. Vamos a copiar y pegar esto y acá vamos a simular la alternativa A en este punto. Significa que en este lugar vamos a tener vamos a poner acá, el recurso adicional se va a llamar Alejandro y vamos a tener un recurso adicional acá en la preparación de ingredientes. Si miramos de qué se trata ese paso, volvemos a ver que en la vida real eso se trata de hacer tareas como rallar queso, cortar vegetales, apanar las berenjenas. Esto significa que los dos recursos pueden dividirse estas tareas y estar actuando al mismo tiempo. Sin embargo, eso va a tener un impacto en el tiempo del proceso. Acá en este punto podemos hacer el supuesto que si tenemos dos empleados, el tiempo de preparación va a ser la mitad porque se van a dividir las pequeñas tareas entre dos. Es decir, tenemos un nuevo recurso, los dos se van a utilizar al tiempo, pero el tiempo del proceso va a ser la mitad. Entonces acá tendríamos un recurso y otro recurso que se va a llamar Alejandro. También necesitamos uno solo y esto se va a dividir en dos y ese va a ser nuestro supuesto, que con dos personas gastamos la mitad del tiempo. Aparte de eso, no cambia nada. Ahora para la alternativa B, nos dicen que el empleado adicional ayudaría a la preparación de la salsa. Si se fijan acá en la descripción de lo que en realidad pasa en esa etapa, es hacer una salsa, pero nos dicen que cada porción de salsa debe ser preparada por una sola persona. Probablemente no sirve de nada tener dos personas mezclando la misma salsa. Es decir, que si tenemos un recurso adicional acá, nos sirve mejor para hacer otra porción de salsa al mismo tiempo. Es decir, seguimos necesitando una sola persona para cada porción de salsa, pero tenemos dos disponibles. El tiempo no va a cambiar en este caso y el proceso de reducción no se va a ver afectado. ¿Eso qué significa? Acá quitamos, vamos a borrar este y la vamos a copiar de la original. Ponemos acá nuestro recurso, Alejandro. Y en este caso lo que vamos a tener es ya no un recurso, sino un set. Se va a llamar los preparadores de salsas. Los preparadores de salsas. Y solo necesito una de esas dos personas. Ahora en algún otro lado le tengo que decir que ahí hay dos personas. Entonces vamos a decir que hay un set que se llama los preparadores de salsas y que consiste de Alejandro, que tiene capacidad 1, y Laura, que tiene capacidad 1. Y tenemos ya nuestro set de dos personas que van a estar disponibles para preparar las salsas. Es decir, que yo voy a poder preparar dos porciones de salsa al tiempo si es necesario. La última opción que me dicen que evalúe es la de comprar un horno adicional y me dicen que va a ser igual al que ya se tiene. En ese caso, acá de nuevo tendríamos un horno adicional extra, pero sigo necesitando solamente un horno. Es decir, que esto va a ser un set, ya no se va a llamar horno sino hornos. Sigo necesitando uno solo, pero acá vamos a decirle que tenemos un set que está compuesto de, se llama hornos, está compuesto de horno 1 que tiene capacidad 2 y horno 2 que también tiene capacidad 2. Fíjense que aquí nos dimos cuenta que en el escenario inicial, bueno, y en todos los demás en realidad, nos faltó decir, no, sí dijimos que la capacidad del horno es 2. Sí, estamos bien, no se nos olvidó. Entonces acá este va a ser 1 y tenemos el horno 2 que también tiene capacidad 2. Y acá vamos a utilizar uno solo de esos hornos sabiendo que hay dos disponibles. Y esas son las tres opciones
y esa sería la formulación del modelo para el ejercicio.